espero que se encuentren muy bien. Soy tu amigo el Dr. Patrick y en esta oportunidad vamos a hacer un repaso clínico, académico, muy bonito acerca de un tema muy interesante que son las articulaciones. Elementos anatómicos que debemos conocer muy bien y que debemos afinar conceptos claros y precisos. Entonces iniciemos con un poquito de teoría un poco larga pero importante de definir. Empecemos definiendo a la ciencia médica que se encarga del estudio de las articulaciones, que es la artrología, que va a ser una parte de la anatomía que básicamente va a estudiar la movilidad de las articulaciones y estas uniones óseas que vamos a describir a continuación. Las articulaciones van a ser los puntos de contacto entre elementos sólidos como los huesos y en algunos casos cartílagos que van a dar finalmente como resultado la formación de una articulación, que va a ser el sitio donde uno o dos huesos, o quizás más, pueden tener contacto entre sí con la ayuda de otros elementos secundarios. La característica funcional de una articulación es garantizar la estabilidad y resistencia de un movimiento cuando el cuerpo lo realice de esta forma. Aquí vamos a tener este pequeño concepto bien fijado. Los segmentos articulares o las partes que van a formar una articulación van a ser pequeños segmentos de los huesos. Estos deben encajar casi de manera perfecta para poder dar el movimiento. Pero a su vez vamos a darnos cuenta que esta articulación va a presentar cavidades que la cual va a permitir el desplazamiento adecuado de la superficie articular. La clasificación de las articulaciones son muy diversas por su naturaleza, por su composición, pero voy a utilizar para mí y para ustedes también la clasificación para mí la más entendible, que es la clasificación de articulaciones de acuerdo a su función, es decir, la clasificación funcional, donde tenemos en esta imagen las articulaciones sin movimiento, las articulaciones con movimiento y las articulaciones con movimiento leve o discreto. Y empecemos con las articulaciones con movimiento, denominado también articulación diartrósica. Son articulaciones que permiten los movimientos amplios y se encuentran generalmente en los huesos largos, rodillas, codos y otras uniones articulares. Y vamos a ver por qué iniciamos con esto, porque esta articulación es muy importante, ya que es la articulación que predomina más en el cuerpo y tiene 7 subtipos muy importantes. Y vamos a describir uno a uno. En primer lugar tenemos la articulación de tipo gínglimo, también conocido como bizarra o troclear. Tenemos las artrodias o artrodiales, también conocidas como articulaciones planas. Las articulaciones trocoides o de pivote. Las enartrosis, también conocidas como articulaciones esferoides en cojinete. Luego tenemos la articulación condilar o también llamada condilia, que tiene un sinónimo de condilete o condiloide. Luego tenemos la articulación de tipo elipsoidea, que tiene una estructura también conocida como elipsis, y la de encaje recíproco o también llamada encilla de montar. Estos nombres yo sé que suenan raros, no son muy comunes para cualquier estudiante que esté iniciando sus estudios en una carrera de ciencias de la salud, pero es bueno conocer los nombres de esas articulaciones por fines teóricos que, bueno, siempre vienen en los exámenes de todo tipo, ya sea de la universidad, del ENAM, del residentado médico, del ENAO o el ENAI en el examen de enfermería puede venir. Pero no hay que olvidar que esta clasificación hace énfasis en la superficie mecánica de la articulación. Como ustedes ven, acá hay términos muy conocidos como bisagra, pivote, ¿no? Son nombres incluso mecánicos que nos van a permitir conocer bien esta articulación y vamos a desarrollarlas brevemente. Y vamos a tratar de ser bien concisos en estas articulaciones para poder fijar bien los conceptos. Vamos con el primer tipo dentro de las diartrósicas, la articulación de la enartrosis o esferoidea. Básicamente el concepto es pequeñito. Es una articulación en la cual las superficies articulares son las partes de una esfera. Ojo, son las partes de una esfera. Por lo tanto, va a tener un lado convexo y un lado cóncavo. Y acá podemos tener la imagen mecánica, donde podemos ver una parte de la articulación escapulohumeral o glenohumeral. Esa es la articulación de forma anatómica. La articulación en sí mecánicamente se denomina enartrosis por esto, porque como ustedes pueden ver acá,
una pequeña parte de esta esfera, que sería la cabeza del húmero en esta articulación, ingresa en una cavidad cóncava que recibe alegremente este extremo. Esta cavidad cóncava en esta articulación sería la cavidad glenoidea del hueso de la escápula, o también llamado como omóplato, que ustedes ven acá. Y la articulación anatómicamente se ve de esta manera, cubierta por unas fibras blancas que vamos a describir posteriormente, pero adelantamos el concepto, que son ligamentos y la cápsula articular. Entonces, por esto es una enartrosis. ¿Quién es el principal ejemplo de una enartrosis? La articulación escápulo-humeral, o en términos más simples podríamos decir la unión de la cabeza del húmero con la escápula. Luego tenemos la articulación de tipo elipsoidea, también denominada condilia, que tiene un concepto también básico en la cual vemos lo siguiente. Las superficies articulares son pequeños segmentos de una figura geométrica denominada elipsoide. Por lo tanto, un segmento será convexo y el otro segmento será cóncavo. Acá tenemos la articulación de la rodilla y una articulación del carpo como principales elementos. Y centrémonos en la figura mecánica que está acá y está acá, donde podemos ver que una pequeña parte de una estructura que va a tener forma de elipsis va a hacer su movimiento y va a girar y va a rotar brevemente sobre una superficie elipsoidea adecuada para ella, que también va a tener una característica cóncava. Acá se puede ver mucho más esto de forma clara, como ustedes pueden ver aquí, en la articulación de la rodilla. Esto vendría a ser el extremo inferior de la tibia, donde vemos una superficie alargada, tipo elipsis más claramente, que va a girar y va a hacer movimiento encima de unas superficies también cóncavas, que son los platillos tibiales superiores, ¿no es cierto? Acá vemos los cóndilos de la tibia, del fémur en este caso, perdón, y cómo las mesetas tibiales lo reciben para este movimiento, ¿no? Entonces, este tipo de articulación, en este caso del fémur con la tibia, o la articulación de la rodilla, es de tipo elipsoidea o condilia. Acá también tenemos a nivel del carpo, donde podemos ver la unión de estos huesitos del carpo con el radio. Entonces también hay una articulación radiocarpiana de tipo condilia o elipsoidea. Luego tenemos una articulación muy peculiar que tiene un nombre muy simpático, que se llama una articulación en silla de montar, que hace referencia a la forma de una silla de montar de un caballo, donde el ejemplo más importante en la anatomía es la unión a nivel del primer dedo, del dedo pulgar, donde podemos ver la articulación del trapecio con el primer metacarpiano, o sea, a nivel de este dedito. Como ustedes pueden ver, la superficie mecánica es esta, como una sillita de verdad de un caballito, para montar un caballito, y esto se encaja con la otra superficie que lo va a recibir. Se caracterizan por tener extremidades articulares, que son una cóncava en sentido y otra en sentido convexo, para poder ser recíprocas uno al otro. O sea, tiene en la misma zona articular tiene una parte convexa y una parte cóncava, para poder encajar de forma adecuada. Y el ejemplo está acá, como ustedes lo pueden ver. Esta siempre es una pregunta anatómica frecuente en los bancos de preguntas de ENA. Hay que tener en cuenta eso.